buenas tardes, amables televidentes. Nuevamente estamos aquí en su Noticiero de la Salud, un espacio para mejorar su salud y su calidad de vida. Nuestros especialistas estarán muy atentos a responder todas sus inquietudes los sábados de 12 a 12:30 por Red Más. Vamos ahora a nuestros titulares de hoy. Cuidado con las palpitaciones frecuentes, pueden producir un infarto. En Colombia se han identificado 1.920 enfermedades huérfanas. Entre esas están la distrofia muscular de Duchenne. Veamos cómo se manifiesta. El uso permanente de los aparatos electrónicos en los niños puede ser perjudicial. Esto y mucho más, hoy en su Noticiero de la Salud. Las palpitaciones son esas sensaciones cardíacas que se perciben de un momento a otro y que pueden acelerar el corazón. Pueden sentirse en el pecho. Hoy el doctor Gabriel Robledo Kaiser, director del Centro Cardiológico de Bogotá y director científico de nuestro noticiero, nos va a hablar de esas palpitaciones. Doctor Robledo, bienvenido a nuestro noticiero de hoy. Buenos días, Marta. Muy grato para mí volver a estar aquí con ustedes. Esas palpitaciones, doctor, ¿por qué se presentan? Bueno, eso es bastante interesante porque las palpitaciones se pueden presentar en cualquier persona. Todo el mundo alguna vez en la vida ha dicho, es que he tenido que el corazón me pega unos brinquitos, que siento el corazón en la garganta, que en el pecho siento que me palpita. Esos son palpitaciones. Muchas de esas palpitaciones pueden ser benignas, otras de esas pueden ser malignas. Entonces hay que distinguir muy bien del benigno y del maligno de acuerdo también a cada paciente. Entre más factores de riesgo tenga una persona, más riesgo tiene de sufrir de palpitaciones y muy probablemente malignas. Doctor, ¿y en qué momento esas palpitaciones son normales y en qué momento ya se salen fuera del corazón? Muchas palpitaciones que todos hemos sentido pueden ser normales. Uno siente a veces que le palpita el corazón y se le demora muy poco. Entonces uno dice, ¿por qué me da esas palpitaciones? Realmente hay cosas que la producen. Por ejemplo, el estrés, el café, el cigarrillo, el alcohol, son causas que pueden producir palpitaciones muy frecuentemente y sobre todo en personas jóvenes. Entonces, las personas lógicamente se asustan al sentir eso, pero muchas veces se mejoran simplemente suspendiendo ese tipo de sustancias o disminuyendo el estrés por medio de ejercicio, van a mejorar todas esas palpitaciones. Doctor, pero estas palpitaciones, si son muy frecuentes, ¿podrían llevar al infarto? Cuando las palpitaciones son tan frecuentes, sobre todo en personas, por ejemplo, que tienen hipertensión, que pueden tener muchos factores de riesgo y que ya han sufrido anteriormente de un infarto o de un accidente cerebrovascular, podría ser una de las causas que van a producir un infarto en las personas de edad, hablo yo, o que han tenido algún evento cardiovascular. Pero hay muchas personas jóvenes que tienen 30, 40 años y hasta menos, que sufren permanentemente de estas palpitaciones. En esas personas, lo más probable no es que le dé un infarto, sino que eso puede aumentar con el tiempo y en un principio uno las puede manejar con medicamentos. Hay medicamentos que disminuyen las palpitaciones, pero cuando ya las palpitaciones se hacen más frecuentes, hay que hacer estudios electrofisiológicos dentro del corazón para saber si requieren o no quemar el foco donde se están produciendo estas palpitaciones. Muchas veces se quema el foco donde se produce con unos aparatos y unos catéteres especiales y las palpitaciones se curan. Eso es una manera curativa de las palpitaciones. Otras veces hay que dar medicamentos para poderlo mejorar. Gracias, doctor, por este importante conocimiento que hemos tenido sobre las palpitaciones y lo espero en nuestro próximo noticiero. Gracias, Martica, a ustedes, muchas gracias. El hiperinsulinismo es una enfermedad congénita en donde los niveles de azúcar se elevan y son realmente perjudiciales para la salud. He invitado a la doctora Carolina Rojas. Ella es médica endocrinóloga y nos vas a hablar de esta enfermedad extraña. Gracias por invitarme al Noticiero de la Salud. Doctora Carolina, ¿en qué consiste esta enfermedad realmente?
La hipoglicemia se define como una enfermedad en la cual hay niveles bajos de glucosa en la sangre. Estos niveles pueden variar de acuerdo a la edad, pero en general, unos niveles por debajo de 50 miligramos por decilitro define una hipoglicemia. ¿Quiénes padecen esta enfermedad con más frecuencia? La hipoglicemia puede ocurrir en cualquier paciente, de cualquier edad. No discrimina en general ni de sexo ni en edad, pero en el grupo pediátrico definitivamente es más común en lactantes, que son menores de 2 años, y usualmente es más común en menores de 6 meses. ¿Cómo se da cuenta la persona que está sufriendo esta enfermedad tan extraña? Encontramos a estos pacientes que pueden tener alteración del estado de conciencia, pueden tener dolor de cabeza, sudoración, convulsiones, retraso del neurodesarrollo, entre otras. Los síntomas en general son muy inespecíficos porque hay otras enfermedades que también los pueden producir, pero uno de los síntomas más comunes que nosotros encontramos en pacientes con hipoglicemia son crisis convulsivas. Gracias, doctora Carolina, por habernos acompañado hoy en nuestro noticiero de la salud. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a hablar en nuestro noticiero de hoy de otra enfermedad, de esas enfermedades que son huérfanas, la enfermedad de Wilson. Para esto he invitado al doctor Omar Martínez. Él es médico, hepatólogo y nos va a hablar de esta afección que afecta especialmente al hígado. Bienvenido, doctor, a nuestro noticiero de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio. A ver, la enfermedad de Wilson es una enfermedad hereditaria con una penetrancia variable que por lo general el diagnóstico se hace entre los 15 y 40 años de edad. Por lo general es una enfermedad que produce más compromiso hepático, llevando finalmente a la cirrosis, y de hecho la principal causa de mortalidad es por enfermedad hepática crónica y por cirrosis avanzada. ¿Cuáles son esos cuidados que deben tener estos pacientes y cómo se da cuenta la familia que padece de esta enfermedad? Siempre se debe sospechar, sobre todo en pacientes con enfermedad hepática de causa no explicable, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen hígado graso, sin, por ejemplo, sobrepeso importante o sobrepeso, ¿cierto? La forma del diagnóstico del cribado es la solicitud de la ceruloplasmina. Por lo general, cuando los niveles están por debajo de 20, siempre hay que sospecharla, y entonces la siguiente etapa diagnóstica es solicitar los niveles de cobre en orina. Si salen por debajo por encima de cierto rango, siempre hay que sospecharla. ¿Ya existen tratamientos para esta enfermedad, doctor? Realmente un tratamiento muy efectivo. Realmente los pacientes que son diagnosticados con enfermedad de Wilson requieren de por vida sí o sí tratamiento médico farmacológico, y consiste en tabletas o de penicilamina o de triamtine, ¿cierto? Que son quelantes específicos del cobre. Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación a nuestro noticiero de hoy. El cáncer de próstata es uno de esos tumores que está afectando a muchísimos hombres en Colombia. Les quiero decir que son 31.000 hombres los que tienen este cáncer y cada año aparecen 3.000 más. Para hablar de este tema tengo al doctor Carlos Castro, director científico de la Liga de Lucha contra el Cáncer, que a propósito está cumpliendo sus 60 años en Colombia. Bienvenido, doctor Castro, a nuestro noticiero de hoy. Hola, hoy vamos a hablar de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente que afecta a los hombres en Colombia. Aproximadamente cada año se diagnostican 13.000 casos nuevos de cáncer de próstata y cada año vemos morir más o menos 3.000 hombres por esta enfermedad. ¿Cómo se da cuenta un hombre, doctor Castro, que está padeciendo el cáncer de próstata? Los síntomas, normalmente en sus inicios, el cáncer de próstata no produce ninguna sintomatología especial, pero con el tiempo comienzan a tener dificultad para iniciar la micción, hay disminución en el chorro urinario y en ocasiones dolor al orinar o presencia de sangre también en la orina. Doctor Castro, ¿cómo puede prevenir este tipo de cáncer? Es una enfermedad que usualmente ocurre en mayores de 60 años. Ocasionalmente se ve en personas más jóvenes, pero la gran mayoría de los hombres sufren el cáncer de próstata después de los 60. De ahí la importancia de que, primero, seamos conscientes que existe esa enfermedad. Segundo,
que acudamos a los controles, a los chequeos médicos de manera regular, especialmente si estamos por encima de los 60 años, para que el médico, usualmente el urólogo, nos haga el examen del tracto rectal para evaluar la próstata y mediante un examen de sangre que se llama el antígeno prostático específico nos pueden ayudar a detectar tempranamente esta enfermedad. Gracias, doctor Castro, por estos consejos tan importantes. Y recuerde que cada semana vamos a estar aquí hablando de todo tipo de cáncer y de tumores para la población colombiana. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad que no le da a muchas personas, pero es mejor detectarla a tiempo. Para esto he invitado a la doctora Sandra Ospina. Ella es genetista, profesora de la Universidad Nacional y nos va a hablar de esta enfermedad, una de tantas enfermedades huérfanas que tenemos en el país. Bienvenida, doctora, a nuestro noticiero de hoy. Hola Marta, es un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo se puede dar cuenta un padre o una madre que su niño está padeciendo de esta enfermedad de Duchenne? Pues ellos pueden notar que tienen dificultades en la adquisición de los ítems del desarrollo, es decir, el niño no se sentó a la edad que era, no gateó a la edad que era, no caminó a la edad que normalmente se esperaba, o que tiene dificultades en la realización de las actividades, es decir, es una enfermedad que tiene principalmente compromiso muscular, donde hay un componente y una debilidad muscular en los pacientes con retardo importante en el desarrollo y dificultades para adquirir todos esos ítems del desarrollo y que el niño tiene dificultades para realizar las actividades motoras. Doctora, ¿esto es una enfermedad genética o de pronto aparece? Esta es una enfermedad genética. Esto hace referencia a que hay un daño en la información genética en una de las proteínas musculares, que es la distrofina. La distrofina es una proteína importante para la contracción muscular. Cuando hablamos de una enfermedad genética, estamos hablando de daño en la proteína o en un gen que codifica una proteína. Pero esa enfermedad no necesariamente es hereditaria, es decir, en esta enfermedad hay 1/3 de los pacientes que son mutaciones nuevas, es decir, no existe el antecedente en la familia. Esta enfermedad tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Eso hace referencia a que las mujeres son sanas, portadoras de la enfermedad, y un porcentaje de sus hijos varones pueden sufrir la enfermedad. Pero hay familias en las que la mutación se da por primera vez en el paciente y no es heredada. Entonces hay que tener en cuenta esto, pero es una enfermedad definitivamente genética. ¿En qué han avanzado los tratamientos, doctora, para esta enfermedad? ¿Qué le podemos decir a los padres de hoy que tienen este sufrimiento por sus hijos con esta enfermedad? Hay algunos tratamientos que han demostrado que ayudan a mantener la fase de meseta, es decir, la fase de estabilidad de la enfermedad, prolongando la marcha en los pacientes. Estos son los corticoides. Se ha demostrado que tienen un buen efecto en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Actualmente también tenemos algunos tratamientos genéticos específicos que van a depender del tipo de mutación que tiene el paciente. Un tratamiento para una mutación puntual que produce un codón de parada, mutaciones nonsense con codones de parada prematuro, y otro tipo de tratamientos que se llaman exon skipping, que es para algún tipo de lesiones de gen de la distrofina. Y también ya en el mundo se está trabajando en terapia génica, que sería el tratamiento genético que cura la enfermedad. Entonces hay muchos tratamientos actualmente para el manejo de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Finalmente, doctora, ¿a dónde pueden acudir los padres para tener alguna orientación sobre el tratamiento que le deben dar a sus hijos? La familia puede acudir a la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular de Duchenne. Ustedes se pueden contactar con ellos al correo info@distrofiamuscularcolombia.org o en la página de la fundación, a los teléfonos también 755-96-87 y 320-329-4043.
Qué buena información. Doctora, muchísimas gracias. Espero tenerla nuevamente aquí en el Noticiero de la Salud para hablar de estas enfermedades extrañas que están afectando a la población y a veces no nos damos cuenta. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar acá. Los aparatos electrónicos hoy forman parte de la vida de nuestros hijos. Los celulares, las tablets, los televisores y mucho más ahora que estamos en pandemia. Para hablar sobre este tema he invitado nuevamente al doctor Rodrigo Córdoba. Bienvenido, doctor Córdoba, a nuestro noticiero de hoy. Un gusto, como siempre, estar en tu noticiero de la salud. Doctor, ¿qué opina usted de que los niños estén de manera permanente utilizando el celular, el televisor, la tablet? Las madres están muy preocupadas. Las redes, como tienen grandes bondades, tienen grandes riesgos, grandes peligros. Y en eso los niños no pueden ser los absolutos autónomos y responsables del manejo de ellas. Los padres no pueden encontrar allí el lugar donde encontrar el manejo del tiempo libre de los niños. Entonces, siempre debe haber una supervisión directa, debe haber la claridad de que el material para los niños debe ser exclusivamente infantil y no permitir que a partir de allí, desde alguna información que no puede ser absolutamente metabolizada, absorbida por ellos y que tenga un producto útil, sino también toda la cantidad de personas inescrupulosas que por allí pululan. Entonces, a pesar de las grandes bondades, muchos de los niños mantuvieron su actividad académica a partir del mundo virtual. También tenemos que ser empáticos que esto no puede ser sin una supervisión directa, absoluta y responsable del adulto. ¿En qué momento, doctor, la madre se da cuenta de que está afectando su desarrollo cognitivo todos estos equipos y cómo puede actuar en ese instante? No solo su desarrollo cognitivo, sino algunas cosas se van a ver afectadas en este sentido. Es decir, muchos del entorno social. Entonces, cuando la mamá o los padres, o los acudientes, o los tutores, empiezan a sentir una serie de cambios relacionados con el patrón de conducta, con el patrón de funcionamiento, o que empiecen a hacer comentarios que no son propios de los fenómenos de crianza, de la formación del niño, o que empiecen a intentar ocultar todo lo que están haciendo, sin lugar a dudas son señales de alarma que es muy importante que los padres los aborden de manera adecuada, debida y pronta. Doctor, y además el uso de estos aparatos también lleva al sedentarismo, a la obesidad, a problemas de salud, ¿verdad? Sin duda es una de las preocupaciones importantes, no solo este tipo de relaciones tan profundas con la tecnología, sino que pierdan el concepto de vida saludable, es decir, la actividad física, la posibilidad de tener otro tipo de situaciones como la lectura o intercambiar las actividades en la vida del seno familiar, hablar con la familia, con sus padres, con sus hermanos. Doctor, pero hay madres que utilizan el castigo. Entonces le dice al hijo, le voy a quitar el celular, le voy a quitar el computador, le voy a cerrar la tablet. ¿Usted qué opina de esto? Creo que el castigo, más que la visión o la mirada puramente represiva, policiva, tiene que ir acompañado de un fenómeno pedagógico, constructivo, racional. Y creo que es necesario que todo este tipo de actividades siempre tengan ese espíritu, la posibilidad de ser educación. Entonces nada ganamos quitándole lo que le gusta si no le explicamos por qué lo castigamos. Doctor, como siempre, sus consejos son muy valiosos en nuestro noticiero de la salud. Gracias por estar con nosotros. Medicamentos bioequivalentes Galenicum. Con relación a si los medicamentos disponibles tienen estudios clínicos, lo que han hecho estos medicamentos cuando muestran biodisponibilidad solamente es administrar a un grupo de pacientes su medicamento y mirar si llegó a sangre, pero al no hacerlo comparativo con el medicamento innovador original, no hay un patrón de comparación de que se va a comportar de manera similar, por lo tanto, la equivalencia terapéutica y la intercambiabilidad no se da de manera similar. En relación a si los medicamentos biodisponibles presentan estudios clínicos, ellos los que han hecho es mostrar un estudio en el cual lo administraron a un grupo de voluntarios y se absorbió. Pero al no ser comparativo con el medicamento innovador, pues no se puede mostrar que va a ser eficaz y seguro de manera comparativa con el que sí tienen los ensayos clínicos.
Entonces eso sucedió en Colombia entre el año 2001 y 2016, en el cual la norma planteaba que se podían entregar estudios de solo biodisponibilidad sin necesidad de hacer biodisponibilidad comparativa y bioequivalencia para un gran grupo de medicamentos. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento biodisponible y un medicamento bioequivalente y si tiene implicaciones en eficacia y seguridad? Pues se hace necesario utilizar un escenario en el cual podamos mostrarlo más claramente. Los medicamentos que nos prescriben, entonces, tienen unas formas farmacéuticas por la cual nos las dispensan. Y esos deben formarse en partículas más pequeñas, digregarse, volverse en solución y absorberse para las formas de administración sólida. Y en ese proceso de absorción, entonces, biodisponibilidad es esta definición. Velocidad y cantidad con la que el principio activo se absorbe y llega a circulación sistémica. La idea es que ese medicamento en solución se va absorbiendo, llega a una concentración a sangre, hasta una concentración máxima en un tiempo y luego se va eliminando. Y desde esta concentración que tenemos en sangre va a pasar a los tejidos y en los tejidos cuando llega, allí va a generar el efecto farmacológico. Por ejemplo, un analgésico va a llegar al sitio donde tiene la lesión o inflamación y allí va a hacer una acción para bloquear la inflamación y controlar el dolor, por ejemplo. Entonces, el efecto de que biodisponibilidad es solo esto, mientras que bioequivalencia es que ese perfil de biodisponibilidad yo se lo doy aquí a la formulación test y a la formulación de referencia a un grupo de voluntarios. Entonces ese grupo toma los dos medicamentos, el de referencia que fue el original, que con esta curva que él generó demostró que era útil y efectivo para una indicación terapéutica. El 18 de octubre se celebró el Día Mundial de la Menopausia. Este es un tema muy importante para las mujeres colombianas porque somos 2,5 millones de mujeres con menopausia. Para este tema tengo al doctor Juan Carlos Mendoza, como siempre, médico ginecólogo, y nos va a hablar, doctor, la mujer llega a la época de menopausia, ¿qué es lo que pasa en este momento? Bueno, Martica, lo que sucede es que para ese tiempo, la menopausia, el ovario deja de producir su actividad normal de ovulación. A la menopausia, si uno quisiera ser muy preciso, es la última menstruación que tiene la mujer, pero coloquialmente se conoce esta etapa, toda esta etapa de la pérdida de menstruaciones y lo que sigue posterior a ello como menopausia. ¿Cuáles son esos cambios que se dan, doctor? ¿Y cómo debe la mujer enfrentar esta etapa de su vida? Pues básicamente yo diría que pues es una etapa como cualquier otro ciclo. Sin embargo, no podemos negar que ese cambio hormonal genera una serie de procesos en los cuales lo primero que desaparece es la menstruación, que es como el marcador de la función ovárica. Aparte de eso, pues al bajar las hormonas que ya no se producen, pues hay algunos síntomas como los que llamamos vasomotores, calores, muchas veces sensación de sudoración, a veces resequedad vaginal, dificultades con la relación y obviamente también en muchas mujeres se presentan cambios emocionales, hay una tendencia mayor a subir de peso en muchas mujeres por los cambios hormonales y metabólicos y también hay que vigilar la pérdida de material óseo, es decir, osteoporosis en este ciclo de la vida. Y la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, FECOLSOC, celebra su 32º Congreso esta semana. Tenemos con nosotros al doctor Armando Solano, él es el presidente de FECOLSOC. Bienvenido, doctor Solano, a nuestro noticiero de hoy. Gracias, Marta, muy amable de tu parte. Doctor, ¿cómo es este congreso ahora que estamos en pandemia? ¿Cómo ha tocado y si va a tener muchos asistentes? De alguna manera, nosotros ya en la federación habíamos, dentro de nuestro ejercicio de planeación estratégica, habíamos programado para en los próximos 5 años volcarnos casi a una nueva modalidad que está exigiendo lo que es la educación médica continuada, como es la virtualidad. Esta pandemia nos obligó a adelantar todos los planes que teníamos para de una manera progresiva ir avanzando en estos nuevos caminos de innovación para la educación digital. Definitivamente pues que ha sido un reto en tiempos, lo tuvimos que aplazar y bueno, ya estamos a puertas de nuestro congreso. Doctor, ¿y los profesores internacionales? Sí, claro, tenemos más o menos 10 conferencistas internacionales de diferentes países, son prácticamente casi todos conferencistas expertos que pertenecen al board de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
O sea, tenemos de los mejores, digamos ahora sí, de los conferencistas y líderes del conocimiento en las diferentes áreas de nuestra especialidad, de los que marcan pues la línea de investigación y del conocimiento en lo que es el campo de la salud de la mujer. Doctor, ¿cuál es la preocupación de los ginecólogos en estos momentos de pandemia? Un tema crítico pues ha sido cómo impacta la pandemia en la materna, o sea, en la mujer embarazada. Al principio que decíamos que era poco lo que impactaba, ya hoy cada vez vamos conociendo más, ¿sí? Y bueno, aunque todavía hay muchas cosas por definir, definitivamente esta pandemia convierte al embarazo en un embarazo de alto riesgo y de mucho riesgo para nuestra paciente embarazada que llega a tener o a padecer esta enfermedad. Doctor, le deseo muchísimos éxitos en este congreso y lo tendré aquí nuevamente en el Noticiero de la Salud. Y hoy en nuestra sección de eventos tenemos al doctor Carlos Felipe Muñoz. Él es médico, cirujano, pero además es el gerente de la firma Consultor Salud y esta semana está celebrando su Congreso Nacional de Salud. Bienvenido, doctor, a nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por tu invitación. Me siento muy halagado y con mucho gusto interesado en responder todas tus inquietudes para el país sectorial. Doctor Muñoz, ¿qué versión es la del evento que usted realiza y qué temas se están tratando? ¿Quiénes participan? Es la versión 15 del Congreso Nacional de Salud y en esta ocasión tenemos 40 conferencistas invitados, los principales líderes del país, funcionarios públicos de la Rectoría, Inspección, Vigilancia y Control y de todos los organismos que trazan la política pública y unos muy importantes invitados internacionales. ¿Cuál es la preocupación de los médicos y de la salud en general en este momento, doctor? Hay muchas preocupaciones. No hemos dejado de lado el hecho de considerar la sostenibilidad financiera y el pago de las deudas como algo crónico que debemos resolver de fondo. También debemos poner el foco en la revisión de la reforma del sistema de salud, que es un proyecto de ley que se sembró el 20 de julio pasado y que tiene detractores y defensores, por supuesto, como siempre en el sector salud. E indudablemente hay que mirar con optimismo la innovación basada en tecnologías aplicadas que realmente está revolucionando la relación médico-paciente. Doctor, en su congreso participan médicos, pero también parte de la industria farmacéutica, ¿verdad? Por supuesto, el Congreso Nacional de Salud es una convocatoria ampliada donde tenemos especialmente tomadores de decisiones, gerentes hospitalarios y de clínicas. Las EPS están perfectamente representadas, la industria farmacéutica y los proveedores. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en nuestro noticiero y lo voy a tener aquí para que me cuente las conclusiones de su congreso. Y desde Nueva York, Juan David Coronado otra vez nos cuenta cómo están las cosas por allá. Juan David, ¿qué nos trae hoy? Hola Marta, un cordial saludo. El día de hoy los saludo desde Boston, Massachusetts. Aquí la preocupación es porque los casos de COVID han aumentado 34% desde la semana pasada. De igual forma, se estima que 37 de los 50 estados de Estados Unidos han visto un incremento en los casos. Y esto es bastante preocupante porque realmente no hemos superado la primera ola y ahora estamos llegando a temperaturas más frías. De esa forma se estima que posiblemente las muertes en Estados Unidos pueden llegar a 400,000 si no se toman decisiones un poco más drásticas. Sin embargo, esto no es muy conveniente debido a la tensión política que se está sintiendo en este momento en el país. Por eso el llamado es para que todos continúen utilizando sus máscaras y continúen distanciándose socialmente. Un saludo, Juan David Coronado. Y le doy la bienvenida al periodista Germán Burgos. Él nos va a contar en todos los programas cómo estamos con las redes sociales. Ustedes pueden interactuar con él y así vamos a tener mayor extensión de todos los consejos que estamos dando aquí en su Noticiero de la Salud. Marta, llegó el momento de revisar las redes sociales de Notisalud Colombia, el noticiero de la salud de todos los colombianos. Recuerden, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube como Notisalud Colombia. La pregunta de la semana, ¿cómo se cuida usted para no contagiarse de COVID-19? Nos escribieron desde Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá y Barranquilla. Leeremos algunos comentarios de nuestros televidentes. Nos escribe Fabio Cuellar desde la ciudad de Cúcuta.
Tomo moringa, bebidas calientes y uso siempre el tapabocas. También reporta sintonía Patricia Pérez desde la ciudad de Bucaramanga. Dice, yo me cuido con el lavado frecuente de manos, evito aglomeraciones y desinfecto los objetos que uso a diario. Desde la ciudad de Barranquilla también nos escribe Diego Corso. Nos dice que él usa siempre el tapabocas, lavado de manos constante y gel antibacterial. Esto es NotiSalud, el noticiero de la salud de los colombianos. Recuerde seguir participando a través de nuestras redes sociales. Hasta una próxima ocasión. Y esto es todo por hoy, amables televidentes. Nos vemos la próxima semana con más temas para mejorar su salud y su calidad de vida. Escríbanos al correo en pantalla y recuerde que es mejor prevenir que curar. Hasta entonces.